dispositivo, que sea el Señor hablando, y a los que estamos aquí, pues mucho mejor, más especial. Qué bueno, bienvenidos, qué bueno verlos de nuevo, qué bueno volver a disfrutar de este tiempo en familia. Déjela para poderla descomulgar, no, mentira. Oremos, iglesia, oremos, pongamos en tiempo. Los niños, perdón, los niños que pasen a su escuela de niños. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí está el presente de esta iglesia, no es el futuro, son el presente de esta iglesia. Su merced no es presente. Bienvenidos, qué bueno, sigan. Hoy le toca a la profe Joana, hoy el Señor Padre, en el nombre de Jesús, úsala, Señor, úsala, bendícela, Señor. Qué bendición, qué bueno verlos de nuevo. ¿Sí? Hoy Dios me ha puesto una enseñanza que yo ya había dictado, digamos, el tema como tal, no fusilo la charla de nuevo, sino el tema. Y cuando lo estaba redactando otra vez, cuando lo estaba haciendo el bosquejo, me encuentro con que sí, yo ya había hablado de ese tema. De hecho, la misma introducción la trajo el Señor de inmediato a mi mente, que quizás usted ya la ha escuchado. Si no la ha escuchado, debe venir más seguido a la iglesia. Y resulta que hoy vamos a hablar de un tema que a veces se nos olvida en la vida de Cristo. Nosotros como cristianos a veces deambulamos en la vida de Cristo y empezamos a pasar cosas por alto, o a obviar, o a dar por aceptadas ciertas circunstancias que ya como hijos de Dios no podemos permitirnos, ya no podemos hacerlo, que ya practicando en la vida en Cristo no podemos hacerlo. Pero a veces, no sé, nos permitimos ciertos espacios, nos permitimos ciertas libertades, que no es que hablemos de pecado, pero sí hablemos de cosas que nos llevan o que nos hacen olvidar ciertas enseñanzas que debemos tener bien cimentadas, porque de eso se trata mi vida en Cristo, de saber qué es lo que yo obtengo en mi vida en Cristo, quién soy en Cristo, para qué estoy en Cristo, por qué estoy en Cristo, y eso lo podemos resumir todo en una sola palabra: salvación, ¿cierto? Que a la final es lo que más nos interesa, salvación. Pero esta mañana el Señor volvía y traía a memoria una enseñanza, y a raíz de una conversación que tenía con una persona hace unos días, que me generó entre desconcierto, tristeza, enojo, y eso es una mezcla, es un salpicón que me dio duro cuando yo hablaba con esta persona que lleva mucho tiempo en el Evangelio, que conoce mucho de Dios, y que cuando yo escuchaba ciertos conceptos me asombraba. Yo decía, mi Dios me guarde, de pronto yo pueda caer en eso también. Y si esta persona que yo reconozco es una persona que tiene autoridad espiritual, conocimiento, que tiene ya un bagaje, tiene un camino, tiene un trasegar en la vida en Cristo, le están pasando estas cosas, wow, qué miedo, me erizo y digo, uy, ¿qué puede pasar en nosotros, en la iglesia? Y por eso el Señor me incomodaba un poco al respecto. Acompáñenme un momento a Mateo 4, el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, pero antes de eso voy a pedirles el favor a la iglesia como tal. Esta mañana me han pedido que ore por una persona que está atravesando un tiempo fuerte en su salud, que, como dice la palabra, el enemigo ha venido a zarandear su cuerpo, como le decía el Señor a Pedro, y se trata de Andrés Guillermo. Él es el hijo de don Guillermo, no sé si se acuerdan de Guillermo y Graciela, los que vienen con el carrito negro, y la niña con Geraldine. Su hijo, Andrés Guillermo Gamboa, está en UCI en este momento, ha tenido un problema, una crisis emocional, una crisis del corazón, tema cardíaco. Entonces yo lo invito a que oremos por este hombre, por Andrés Guillermo Gamboa, y que sea nuestra oración llegando al cielo, y que sea la voluntad de Dios desatándose bajo nuestra oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta mañana tu iglesia se une en una sola voz, Padre, para ir delante de ti y clamar por tu misericordia, Señor. Que sea tu bendita voluntad sobre la vida de Andrés Guillermo, Señor. Que seas tú, Señor, tú poderoso, Señor, tú que eres soberano, que seas tú en tu misericordia extendiendo tu mano sobre ese varón, para que él se levante de ese lecho de gloria a ti y te conozca como el Dios que sana, Señor. Te lo pedimos, Padre, pedimos que nos lo permitas más, para que venga a esta iglesia y adore de tu nombre, Señor, y para que él reconozca que tú eres Dios, y que todos los que están alrededor de él en este momento también reconozcan que tú eres Dios, Señor. Padre, tal como se lo dijiste a las hermanas de Lázaro y a muchos hoy, esta enfermedad no es para muerte, es para que tu gloria sea manifiesta en la vida de Andrés Guillermo. Hemos orado en el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén y amén y amén. Oro con gozo, ¿qué más voy a hacer? Oro con gozo. Bueno, hay una historia que yo ya la he narrado, hay una introducción que yo la he narrado, y creo que ustedes se acordarán, tan pronto yo la narre y van a decir, esa ya la dijo el pastor.
Aquí cuando predico usted repite las historias que quiera, yo predico aquí, hoy me toca a mí, yo la repito bien, que no se trata de eso. Es la historia de aquel huevo de águila que cae en un galpón de gallinas, ya la había escuchado, ¿cierto? Cristina hace sí, Cristina es de las más fieles que hay en la iglesia, o está leyendo o está repasando mucho las enseñanzas, y habla de un huevo que de alguna u otra manera, la fábula no lo dice, mire lo que dice, es una fábula, no está en la Biblia como tal, pero me sirve como introducción. Dice que este huevo de águila cae en un galpón de gallinas. Obviamente la gallina extrañada lo ves, nota que es un poquitico más grande que todos los que digo, ¿cómo pude yo tener esto, mi madre? Pero bueno, lo voy a empollar, lo empolla la gallina, lo empolla y al cabo del tiempo que corresponde, nace todos los polluelos y entre esos nace el aguilucho. Nace el aguilucho, el cual se mereció algo de desprecio de todos los demás porque todos lo miraban raro, con ese pico, y todos pensaban que había nacido con alguna deformidad, con algún problema. Y él no le dio nada, él siguió su vida normal, siguió creciendo, obviamente crecía más que los demás, obviamente comía más que los demás, demandaba más cuidado que los demás, empezó a pegarle a sus hermanos pollitos, empezó a hacer daños, la mamá gallina lo miraba y lo único que hacía en el amor de madre, como nos toca a muchos en este amor de padres, aceptarlo y defenderlo de los otros y cuidarlo y también regañarlo, hasta que un día el aguilucho alzó la mirada y vio pasar, no sé cómo le dicen, una esbandada, no sé cómo le dicen, sé que no es manada porque ya ahorita me van a fusilar, de águilas. Él vio pasar a lo alto 2, 3 águilas y se quedó mirándolo y algo le decía que él no pertenecía a ese lugar, algo le decía, hasta que su mamá gallina llega y mira hacia arriba y lo mira a él y le dice, no, tú nunca vas a llegar a esos lugares, no te ilusiones, vamos a comer maíz más bien, pues le tengo unas lombricitas guardadas. Y termina el aguilucho creciendo como águila y su fin, ya la fábula no me lo cuenta, pero la enseñanza con esta, o la introducción que me da el Señor por medio de esta fábula es ¿cuál? A veces nosotros perdemos algo que se llama la identidad. A veces perdemos la identidad y no reconocemos en medio de nuestro trasegar en Cristo que ya somos ¿qué? Que somos hijos de Dios, que no pertenecemos a ciertos lugares, a ciertas circunstancias, a ciertos estados emocionales, porque ya somos ¿qué? Hijos de Dios, ya somos águila, ya estamos para volar alto, ya somos de otra estirpe, somos diferentes. No sé cómo lo pueda llamar usted, pero a mí me puede ser un orgullo santo en la medida que yo sé quién soy para Dios. Y en ese orden de ideas, lo puedo decir de una manera sana, los demás no me interesan. Yo me puedo reunir con el doctor, el gerente, con el artista, con el que sea. Pero mientras yo tenga claro quién soy para Dios, pues no lo voy a mirar por debajo del hombro, ¿no? Pero tampoco voy a permitir que ellos me miren a mí por debajo del hombro. ¿Qué quiere decir? Yo tengo mi lugar bien definido. Yo sé quién soy para Dios. Yo reconozco mi identidad. Y la identidad en Cristo es muy importante que la aseguremos, que la tengamos bien clara. Porque como les decía en la introducción también, cuando hablaba con esta persona, yo lo miraba y me daban ganas de imponerle manos, pero con las manos cerradas. Mi madre, sos un cristiano, sos un hijo de Dios, y un hijo de Dios no se puede permitir esos pensamientos. Y mire que no me hablaba necesariamente de pecado. Me estaba hablando de fracaso, me estaba hablando de que estaba teniendo una situación muy fuerte en el lugar donde trabaja, me estaba hablando de cosas que uno, para el diario de uno, son normales. Todos tenemos fracasos de pronto, todos tenemos días difíciles, todos a veces tenemos tiempos depresivos, tiempos de tristeza, todos. Si hay alguien en este lugar que me autografíe esta Biblia, yo la vendo, alguna cosa, porque yo sé que todos vivimos esas circunstancias. Hace muy poco les hablaba de un pastor muy reconocido en Estados Unidos que se suicidó, se quitó la vida, de un pastor, una persona que está conectada con Dios, que está metida con Dios, que el Espíritu Santo lo usa. ¿Cómo alcanza a perder esa identidad de decir, ya no soy hijo de Dios, ya no pertenezco a este rebaño, a este galpón, y tengo que hacer algo al respecto? Y la mejor solución que tuvo fue quitarse la vida. Es un absurdo total. Obviamente tendrá sus razones, y de pronto en el cielo me lo encuentro y le voy a preguntar, ¿por qué te quitaste la vida? Bueno, en Mateo 4, en el Evangelio según San Mateo 4, 3 y 6, hay 3 y 6, o sea, 4, 3, 4, 6, hay una frase que es una frase
que nosotros quizás pasamos por alto. Yo había dado ya una enseñanza al respecto de esto y no recuerdo cómo, porque la estuve buscando a ver si me ahorraba la hora y media que me invierto en la enseñanza. No, porque esta habla de la cuarta tentación que el diablo le hace a Jesucristo. Nosotros siempre hemos leído en Mateo 4 que son 3 tentaciones, ¿no? Que son 3 ocasiones en las que Satanás llevado el Señor por el Espíritu Santo al desierto para ser probado en su examen final, en su prueba final para graduarse ya para empezar como Mesías. ¿Qué pasa? Todos creemos que son 3 las tentaciones, 3 las invitaciones a que el Señor Jesucristo caiga. Pero yo notaba en el estudio que hacía, y esto lo venía notando hace mucho rato, que hay una frase, hay una expresión, hay una afirmación, es más, hay una pregunta retórica que le hace Satanás al Señor Jesús, y esa es la que hoy nos da el título de la enseñanza: si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. Mire que era una pregunta condicional. ¿Qué le decía Satanás? Si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en ¿qué? En pan. ¿Qué fue la primera tentación que el diablo le hizo al Señor Jesús? Le hizo poner en duda su identidad. Le llamó a resumir y a decir: wow, ¿cómo así? ¿Yo soy hijo de Dios? ¿Yo soy hijo de Dios? Si eres hijo de Dios. Estamos hablando del Señor Jesús y el Evangelio no lo narra. Pero si está escrita esa frase, yo creería que el Señor alcanzó a pensar: ¿cómo así que si soy hijo de Dios? O sea, este pone en duda mi identidad, este pone en duda mi naturaleza, este pone en duda mi asignación. Eso hace el enemigo con nosotros, ¿sabe? El enemigo constantemente nos está preguntando con la intención de hacernos caer: si eres el hijo de Dios, ¿por qué estás enfermo? Si eres el hijo de Dios, ¿por qué tienes escasez? Si eres el hijo de Dios, ¿por qué pecaste? Si eres el hijo de Dios, si eres el hijo de Dios, si eres el hijo de Dios. Y fue muy parecido a lo que le dijo a Eva. ¿Qué le dijo? ¿De quién te dijo que si comías del árbol ibas a morir? De ese árbol ibas a morir. Y a veces el enemigo nos dice la misma frase. Ya me spoilé otra enseñanza que quiero darles. Y es esa. ¿Cuál? El enemigo viene a ponernos en duda de nuestra identidad. Y es que los problemas de identidad que hoy tiene no solamente la iglesia cristiana, sino el mundo en general, son grandes. ¿Ha escuchado hablar de una frase que se llama la autopercepción? La gente que se autopercibe. Tengo por ahí, a mí me da entre risa, enojo, desconcierto, no sé, una serie de emociones. Personas que se autoperciben árboles. Mi madre, ¿en serio? Podemos catalémoslo de una vez ya que... Hay personas que se autoperciben, por ahí hay una niña que se autopercibe francesa, creo que es. Ella se autopercibe una ciudadana francesa. Y el que le hace la entrevista le hace 2 o 3 preguntas en francés, y obviamente ella no sabe hablar español, mucho menos francés. Y le dice: ¿cómo así tú te autopercibes francesa pero no hablas francés? Ni siquiera oui, sino sí, así es, pero te autopercibes francés. Sí, y le está demandando al Estado francés que le dé su nacionalidad francesa, mi madre. O sea, ¿hasta dónde llega la autopercepción en las personas? No sé, yo sé que usted se ha dado cuenta, personas que se autoperciben perros, se autoperciben animales, se autoperciben, y viene su cambio de identidad, como la confusión que tienen los jóvenes tan grande hoy, que tener un género definido no les importa. Un día pueden amanecer autopercibiéndose mujeres, otro día se autoperciben hombres, otro día son de pedal y manivela, o sea, de hombres y mujeres. O sea, hay una autopercepción tan maluca hoy en día. Pero todo eso tiene un origen. ¿Cuál? La falta de identidad definida. Que tengamos la identidad definida. Amén, que a nosotros no nos pasa eso, ¿no? Amén, que no nos pasa eso. Decía un pastor por ahí que llegó a su iglesia una persona con autopercepción, era un hombre con autopercepción de mujer, era un gay. Y le dijo después de un año casi: pastor, yo antes era gay, ahora soy una sierva de Jehová. Seguía igual, no había cambiado su autopercepción, solo quería dibujarlo bajo la denominación de Cristo. Yo soy cristiano, entonces ya no soy gay, ya soy una sierva de Jehová. Mi madre, ¿en serio? ¿En serio? Y en la identidad del cristiano hay algo muy importante que tener en cuenta, y es que somos hijos ¿de quién? De Dios. Y esto nos va a dar una cantidad de bendiciones. No solo decirlo, sino vivirlo, asumirlo, aceptarlo, reclamarlo, vivirlo como tal.
Porque es que usted no viene a la iglesia para que alguien lo vea, usted no viene a una iglesia o pertenece a alguna denominación, a pesar de que nosotros somos confesionales. ¿Sabe qué es eso? No pertenecemos a ninguna denominación especial, ni somos bautistas, ni carismáticos, ni pentecostales, no pertenecemos. Redención como tal, somos confesionales, la iglesia Redención principal, y por cobertura nosotros también, y a mí me encanta ser confesional también. Pero volviendo al tema principal que nos ocupa hoy, es la importancia de que como cristianos sostengamos la identidad en Cristo. Somos cristianos, somos hijos de Dios, somos personas escogidas, apartadas para que Dios trabaje en nosotros y para que le sirvamos a Él. Amén, amén. Entonces la autopercepción no cabe aquí. Pastor, yo me autopercibo millonario, pero no tengo plata. Bien pueda, siga. No, lo decía para la ofrenda, desgracia. Señor, y no la puso. Entonces, como creyente me competen dos identidades, ¿sabía? Yo tengo una identidad terrenal y tengo una identidad espiritual. Tengo dos identidades que son las que convergen en mi humanidad, y la falta de identidad es el mal de este siglo. ¿Han escuchado hablar del robo de identidad? A mí me pasó en cierta ocasión. En cierta ocasión aparecí en Data Crédito, eso que usted y yo no conocemos hasta hoy. ¿Cómo se llama eso? Esta calificadora de riesgos, apareció mi nombre con mi cédula, y cuando voy a indagar resulta que a mi nombre habían robado mi identidad y habían comprado un sinnúmero de líneas telefónicas de la ETV, y tenía un proceso jurídico, y no me habían embargado las cuentas porque el señor es muy grande. Pero ahora es que no tengan las cuentas, digo, las cuentas en el Chase Manhattan, no, la cuenta con AVI que tenía. Y resulta que me tocó hacer todo un proceso con fiscalía para demostrar que la persona que había comprado esas líneas no era yo, esa no era mi firma, mucho menos era la copia de mi cédula. Pero la maldad de esta humanidad es tan grande. Habían hecho una cédula donde yo hasta parecía más bonito. Como le imagina, casi que le venga a regalarme una copia de esa cédula. La foto le quedó mejor que la que me tomaron el día de la registraduría, mi madre. Y resulta que me costó mucho recuperar esa identidad. En Cristo nos pasa algo similar. Que tú estés en la iglesia, que tú vengas a la iglesia, que tú tengas una vida con Dios, no garantiza que tu identidad no vaya a ponerse en duda de cuando en vez. Y más de la que vamos a hablar hoy. Tiene que ver mi identidad con el nuevo nacimiento. Lo que está en Juan 3, todos hemos leído Juan 3, si no yo se la recuerdo. ¿Qué pasa en Juan 3? Que hoy también lo voy a citar en el matrimonio. En Juan 3 el Señor Jesús habla de la importancia de nacer de nuevo en el agua y en el Espíritu. La importancia de empezar de ceros, la importancia que nos da, o más que la importancia, la bendición que nos da una vida en Cristo, ¿cuál? Nos da una nueva identidad. Nos da una nueva identidad. ¿Cómo te conoce el mundo a ti? Yo te pregunto. ¿Cómo te conocen tus vecinos? ¿Cómo te identifican? ¿Cómo te identifica tu familia también? ¿Cómo te identifica el fracasado, o el grosero, o el tío charlatán, o el que todos tenemos un tío bonachón? En el caso, yo tengo mi hermano que reunión sin él no es reunión chévere, donde uno goza, donde uno se disfruta. Creerían que soy yo el bonachón. No, yo me boto uno que otro chiste de cuando en vez, como los que les he hecho a ustedes, y yo sé que por respeto se ríen, pero el Señor los perdone. Pero todos tenemos esa persona que identificamos, ¿sí o no? ¿Cómo identificas tú a tus hermanos? ¿Cómo identificas a ciertas personas? Cuando alguien te pide una referencia de X persona, que es muy normal, cuando usted va a pedir un trabajo, lanza una hoja de vida, la pone, la cuelga en la red o alguna cosa, hay algo que se llama las referencias. Y las referencias es que alguien que te conoce reconozca algo de tu identidad, diga algo de identidad, ¿sí? A mí me pasa aquí como director de esta fundación, cuando me llaman a pedirme, ¿cómo se dice esto? Constancia o referencias de personas que han trabajado en la fundación. Están pidiendo es que usted lo identifica. ¿Cómo lo identifica? Es una persona responsable, trabajadora, en verdad nunca he tenido que decir lo contrario, gracias a Dios. Dios ha traído personas excelentes. Pero tú, ¿cómo te identificas en tu entorno? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cómo te ha identificado el enemigo también? De pronto por un fracaso emocional, matrimonial, financiero, por un defecto físico. Hay una identidad también. Hay personas que les ponen apodos por sus defectos físicos. Yo tenía un amigo que le decían la aguja porque solo tenía un ojo. Sí, seguro. Y lo más caso de todo, que mi línea de respeto con él,
me atreví un día a preguntarle, venga, ¿por qué le dicen a usted la aguja? En serio, no es que yo sea tan inocente, muy respetuoso, pero yo no ligaba el nombre con el defecto y lo identificaban como la aguja, porque le faltaba un ojo, y ya sé, ay, mi madre, claro, entonces ya sé a quién le voy a decir pocillo, le falta una oreja, desgraciado. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo te identificas hoy? ¿Cuál es tu identidad en Cristo? Tenemos dos identidades, hablemos de la terrenal primero. Mire, Mateo 13:54, hay una historia muy bonita. Jesucristo sorprende a los de la sinagoga. Jesucristo da una enseñanza espectacular en Mateo 13, una enseñanza que los deja a todos diciendo, oh bestia. Y miren lo que dicen ellos, dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que estos se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este tanta sabiduría y hace tantos milagros? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Sus hermanos son Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotras? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Miren la gente cómo identificaba al Señor Jesús hasta ese momento. ¿Cómo lo identificaban? Como el hijo del carpintero, como el hijo de María, no nombra a José por ningún lado, como el que tenía hermanas, como el que había nacido en ese lugar. ¿Cómo te identifican a ti las personas? Esa es mi identidad terrenal, que era lo que les estaba hablando. Esa es mi identidad terrenal. Que la pongan en duda, problema de ellos en realidad, problema de ellos. Pero aquí al Señor Jesús lo estaban identificando de acuerdo a ¿qué? De acuerdo a su profesión, era el hijo del carpintero. ¿De acuerdo a quién? A el estirpe de su familia, era el hijo del carpintero. Y a pesar de que en esa época los carpinteros gozaban de muy alto privilegio, no como hoy, que aquí hay carpinteros, no. Amén, que no se conecta ninguno. No, que son incumplidos, que a veces se les da un anticipo y no regresan, que terminan haciendo algo no como usted lo quería, sino como a ellos les pareció, que te dicen que eso es madera y te meten triplex. Bueno, una cantidad de cosas que a mí que me ha tocado lidiar con ellos, porque antes trabajaba con obras civiles, y resulta que al Señor Jesús lo reconocen como el hijo del carpintero por su profesión. ¿Cómo te reconocen a ti? ¿Y no les parece maluco? A mí no me gusta eso y a veces lo hacía. Yo a veces presentaba a una persona y decía, miren, les presento a Pepito, el hijo de Don. No, porque no es la identidad de él, él es otra persona. No sé cómo fue tu papá, no sé si a ti te gustaría que te dijeran el hijo de, ¿sí? En el caso de Jesús, él no dijo nada. Si le dijeran, mire, eres el hijo del carpintero, no diga mi papá, es que mi papá no fue como muy santo, que diga. Dígame que soy Jesús y ya no me diga que mi papá. Le ha pasado eso de pronto. Usted prefiere que no digan cuál es su familia, cuál es su estirpe, cuál es su identidad. Con el Señor Jesús no pasaba eso. Él tenía clara su identidad, no había ningún problema. Sabían de dónde venía, sabían que esa era su tierra, que él había nacido ahí. Esa le da una identidad, todos lo sabemos. Dios los bendiga. Eso lo sabemos. Él tenía clarísimo de dónde había nacido. Y aparte de eso, sabían quién era su mamá. Reconocían sus hermanos, 4 que tenía en ese momento. Aquí rompe, este texto bíblico rompe con el principio del catolicismo de que María no tuvo más hijos. Tuvo 6 que nombre aquí. Hermanas y 4 hermanos. Jacobo, José, Simón, ¿y cuál es el otro según dice esto? Jacobo, Judas, no Judas Iscariote, ¿no? Ni Tadeo, ninguno de los dos como tal. Un Judas tal, de los que ya nacisten. Algunos de ustedes conocen Judas actualmente, mi madre, nada, ni por venganza. Póngale Judas al chino, no, para que no moleste. Ya sería una venganza muy tenaz, ¿cierto? Ponerle Judas a muchachito, Dios santo. Pero resulta que el Señor Jesús, como usted y yo, tenemos una identidad terrenal. Una identidad que yo no sé qué trae esa identidad sobre tu vida. En mi caso, en realidad, a mí a veces que me encuentro con personas de mi hombre viejo, de mi anterior vida, digámoslo así, no porque se haya reencarnado, no, que no, los cristianos no creemos en reencarnación, como el que le dice a la suegra, si reencarnar, si usted cree en la reencarnación, ¿en qué animal reencarnaría? Se lo sabe Miguel, y mira Cristina, y la suegra le dice, yo reencarnaría en una serpiente. No se vale repetir, suegra, no se vale repetir. Nosotros no creemos en la reencarnación. Bendiciones, hermano. Amén, amén, amén. Y resulta que, pero no entran, desgracia. Y resulta que, no, mentira, son los que vienen los miércoles, que pasan y lo ven uno botando aquí palabras. Y resulta que
Si usted me hace perder la charla, ¿dónde íbamos? La identidad terrenal. Ahí entonces a mí me identificaban, me he encontrado con gente de ese entonces y lo miran uno de arriba abajo y dicen, mi madre de Dios, sí existe. Usted era esto, usted era lo otro. Y con seguridad, si alguien le pregunta a ese tipo, a esta época sin verme, oiga, ¿se acuerda de don José? Uy, sí, el borracho, el que hacía una rumba, se echaba unos chistes verdes, hacía unas cosas. Esa era mi identidad. Lamentablemente, mi identidad terrenal. Buena gente, buen jefe quizás, como algunos me reconocen. Mujeriego, como otras lo reconocen. Una cantidad de efectos que tenía antes de nacer de nuevo. Esa era mi identidad terrenal. Pero hay cristianos que aún tienen esa identidad terrenal. Hay cristianos que no han dejado ese hombre viejo, esa mujer vieja. Hay cristianos que todavía en la iglesia se permiten esas cosas. ¿Qué quiere decir? Que entre comillas tienen doble identidad, no la doble que nos corresponde, la espiritual y la terrenal, sino tienen una doble vida. Son aquí unos y afuera son otros. Ustedes no, son los de la otra reunión, las de la 9 que yo hago, ellos son, ustedes no son. Tienen doble personalidad en Cristo y eso no se puede hacer. Yo soy uno solo en Cristo y esa es mi identidad. ¿Cuál? Ya decidí cambiar, nueva criatura soy. Entonces, ¿por qué voy a volver a las cosas del pasado? ¿Por qué me permito cosas del pasado? Porque no he querido abandonar esa identidad terrenal con la que me reconoce el mundo. O nos da pena decir que somos cristianos y preferimos que la gente nos siga reconociendo con la identidad de mundanos. ¿Por qué? Porque es conveniencia para los negocios. De pronto, si aquí hay solteros, no, ninguno. Sí, ya vi, pero no le voy a decir. O de pronto para una conquista, ¿sí? Si de pronto le digo que soy cristiano, no me da el teléfono, no se deja invitar a salir. Más bien no digamos nada, digamos que todavía me identifico como mundano. ¿Qué voy a la iglesia? Mi madre, ¿en serio? ¿En serio? ¿No lo creen? Eso sucede. Amén, que usted no sea el caso. Vuelvo y le digo, no son los de las 9 de la mañana. Pero resulta que es tan importante que nosotros podamos corregir esa identidad que nos acarrea. Nosotros no somos gallinitas, nosotros somos águilas en el sentido de la fábula de la introducción. Nosotros ya hemos sido cambiados de naturaleza. Amén. 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 Que el Señor, gracias. Estaba sudando yo aquí. Que pidiera este amén y nadie me lo diera. Entonces, resulta que es tan importante. Mire, en Mateo 6:13 Jesús indaga por cómo lo identifican los hombres. ¿Recuerda usted esa historia? Jesús llama a sus apóstoles y le dice, venga muchachos, venga, botamos corriente un ratico, venga. ¿Qué dicen los hombres que soy yo? ¿Cuál era la pregunta en realidad? ¿Cómo me identifican los demás a mí? ¿Cómo me identifican? Que tú eres Elías, que tú eres Juan el Bautista reencarnado, que tú eres X, Y, Z, que tú... hasta ahí van bien. Bienvenidos, sigan. Hasta ahí van bien. No se estaban equivocando en mucho, lo identificaban de alguna manera. Pero cuando él le dice a los suyos, a los propios suyos, les dice, y ahora ustedes, díganme ustedes, ¿cómo me identifican? Ustedes, ¿quién soy yo para ustedes? Y el de siempre levanta la mano. Yo quiero decir, yo me sé la respuesta, Señor. Y el Señor Jesús miraba a los otros 11 a ver cuál. Pedro siempre es sapo, Dios santo. A ver, bueno, Pedro, diga pues usted ¿qué le dice Pedro? Tú eres el Hijo de Dios. Y le dice varias cositas más, que el Señor Jesús se alegra y le dice algo más especial. Le dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te ha dicho cuál es mi genuina identidad. Amén. ¿Por qué tan importante esto? Porque si usted y yo no identificamos primero a Jesús, va a ser difícil encontrar mi propia identidad en Cristo Jesús. ¿Me estoy haciendo entender? Si usted y yo no identificamos quién es Jesús, qué hizo en la cruz, qué hizo por mí, por qué tan importante, por qué yo decido que sobre mi nombre recaiga el nombre de cristiano, seguidor de Cristo, que en realidad es un apodo, ¿sabía eso? En Hechos habla de que la palabra cristiano fue un apodo que nos pusieron cuando veían a pasar el grupo de aleluyas. Allá van los cristianos, desgraciados. Y decían así. El desgraciado no está en otras versiones que usted no lee. Y resulta que era un apodo. Pero hoy en día a mí me encanta que me digan que soy cristiano. Me fascina. Esta semana tuve 3 entrevistas para tres aspirantes a la fundación. Y la señora, una de ellas,
me decía, usted es cristiano, ¿cierto? Yo le decía, ¿y por qué se da cuenta? Su merced también es cristiana. No, yo no soy cristiana, yo soy católica. ¿Sos cristiana? ¿Sos cristiana? ¿Crees en Cristo? Claro, ¿cómo no voy a creer? Pues sos cristiana. Y me tocaba enseñarle algo al respecto. Y me dice, ¿y ustedes creen en la Virgen? Pues claro que creemos en la Virgen. Jesús no nació en una papaya, bueno, creemos en la Virgen pleno. Y creemos en los santos, y me van a enseñar como tal. Y a mí me encantaba que ella me identificara como cristiano. Pero de cierto os digo, no le dije nunca. De cierto os digo que mañana tu niño va a entrar a esta fundación. No, nunca hablé ni fui. Ustedes saben que yo no hablo de una manera religiosa. Hermana Cristina, hermana. No, yo no hablo de esa manera. No es que sea pecado. Y si lo hace usted, no es que tampoco sea malo, ¿no? Que sea el Señor guiándole su léxico. Pero resulta que si yo no identifico, primero no reconozco la identidad de Cristo Jesús, va a ser muy difícil que yo reconozca la mía en Cristo Jesús. Todos tenemos claro quién es Jesús para mí, qué hizo en la cruz. Si no, lo invito al discipulado, si no, lo invito a que me llame, me escriba y hablemos, que es tan, pero tan importante. Hay gente que yo me encuentro todavía, cristianos de años, y no saben por qué Jesús fue a la cruz por ellos. Saben que fue a la cruz, y Señor, y la cruz, y se cubren con la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo nos va a cubrir situaciones, es para cubrir pecado, no más. La sangre de Jesús se derramó fue para cubrir de pecado, no más, ¿no? ¿Y para dónde vas? Me voy de viaje, te cubro con la sangre de Cristo. No sirve la sangre, ahí no aplica la sangre de Cristo. Ahí te bendigo, el Señor te lleve, te lleve al lugar y traiga, no te lleve para arriba, te lleve, te traiga, pero y una cantidad de fisuras doctrinales, no digo de errores, de fisuras, de que hemos venido aprendiendo. Pero si yo no identifico a Jesús, no hay identidad para mí. Si todos tenemos claro quién es Jesús, qué hizo en la cruz y por qué Él para mí, ya vamos bien. Amén. Vamos muy bien. Me ahorraron una hora de enseñanza. ¿Qué te identifica a ti hoy? ¿Tu profesión? ¿O tu dinero? ¿Tu posición en tu casa? ¿Qué te identifica? Si te identifican como el mayor de tus hermanos, no es que sea mal, para nada. Pero si te identifican como el arquitecto, como el ingeniero, se identifican como la identidad que tienes, te la das una profesión, te la da una asignación, pues ahí tenemos un pequeño problema. Yo prefiero que me identifiquen como un hijo de Dios. Más que eso, yo prefiero autopercibirme como un hijo de Dios, vivir como un hijo de Dios. Amén. Amén. ¿Cómo te identificas hoy? ¿Cuál es la identidad que te ha dado el mundo de esa manera? ¿Por qué tenemos que romper con eso hoy? Porque tu identidad más valiosa es la identidad espiritual. ¿Por qué? Miren, hablemos de esa identidad. Mateo 16:15 dice lo siguiente. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Volvemos al mismo texto bíblico. Dice, respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, gozoso, lleno de alegría vas a ser. ¿Por qué? Porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí viene ahora sí la identidad espiritual que tengo yo y que es la más poderosa. Esa identidad yo la reconozco ¿en quién? En Cristo Jesús. Jesús nunca negó su identidad. Marcos 15 dice, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Nunca le dijo, no venga con esas, ¿cómo se le ocurre? ¿Rey yo? ¿Cuándo yo rey? ¿Me ve la corona? No. Pero él dijo, tú lo has dicho. Y ahí ya cuando Pilato le estaba haciendo esa pregunta y con la respuesta del Señor Jesús estaba ratificando una identidad espiritual. Porque muy a pesar de que el rey de los judíos como esperaban era un hombre montado en un caballo con un ejército y con todo lo que un rey del momento mostraba en ese momento, como el rey Herodes que tenían gobernándoles. Eso es lo que esperaban los judíos. Cuando Pilato le pregunta que si era el rey de los judíos, estaba dando referencia, ¿era a quién? Al Mesías, a alguien espiritual, no a alguien terrenal, al Salvador del mundo, que ellos sabían que había de venir. Recuerde que el Señor no tiene sobrinos, no tiene nietos, solamente tiene ¿qué? Hijos. Y eso somos usted y yo en la medida que reconozcamos esa identidad espiritual. Juan 1:12 dice lo siguiente, que yo sé que todos se la saben, pero se la voy a repetir.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino vienen engendrados ¿de quién? De Dios. A todos los que ¿qué? Los que le recibieron. El apóstol nos está llevando a algo que el Señor Jesús decía, y era cuando decía el Señor que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿A qué vino el Señor? Vino al pueblo judío, pero el pueblo judío no lo recibió. Entonces el Señor extiende la salvación, porque inicialmente la salvación iba a ser solamente ¿para quién? Para el pueblo judío. El Apocalipsis, todo lo que habla en escatología, el libro de Apocalipsis, sobre el tema de la gran tribulación, de los 3 años y medio de la gran tribulación y de todo lo que viene para la tierra, habla desde el pueblo judío. ¿Sabía usted que la gran tribulación es para el pueblo judío, no para nosotros? Porque según los estudios que hemos hecho, que hemos leído, que hemos visto, el rapto, el recoger de la iglesia es antes de la gran tribulación. Quiere decir que usted y yo vamos a ver eso desde primera línea, de primera tribuna. Pero me sorprende aún muchos cristianos que han perdido su identidad como cristianos y ahora quieren ser mesiánicos. ¿Los ha escuchado? ¿Los conoce de pronto? Y si hay alguien en este lugar, a las 9 viene lo mesiánico. No, quizás. ¿Por qué? Yo tengo a alguien muy conocido que quiero mucho, muy cercano, y me salió con esa historia. Que ahora se reúne en el Shabbat, que ahora hace la fiesta de los tabernáculos, que ahora hace todos los rituales del pueblo judío. Pero sos cristiano, sí, pero soy cristiano mesiánico. Y la verdad que me logró hacer una ecuación de esas de trigonometría en la cabeza, esas que me rompían la cabeza, los casos de factorización y que XY y despejar la Z, y a ver cómo es un cristiano mesiánico. Pues bueno, la palabra mesiánica tiene que ver con el Mesías, pero si soy cristiano, pues ya creo en el Mesías, ya hay Cristo. Pero ¿cómo así? Cuéntame la historia, a ver en qué te metiste ahora, porque hace 8 días era Hare Krishna, gracias. Y resulta que me cuenta que es un cristiano, pero que siguen todas las leyes de la Torá. Digo, ¿y dónde queda Cristo y la gracia? Está siguiendo la ley. Y él me explicaba en lo que le explicaron a él, le enseñaron que sí, pero que igual teníamos que hacer el tema de la fiesta, todas las fiestas de los judíos, en esta se compra el kippah, va a ser el Yom Kippur, según una cantidad de cosas. Y yo le decía, ¿vos has leído el Apocalipsis y has entendido la época de la gran tribulación para quién es? ¿Sí? ¿Estás seguro? ¿Has entendido que eso es para los judíos? ¿Sí? Y entonces, ¿y quieres meterte de judío, por Dios? Estás judío. Judío, quedó grabado, yo dije otra palabra. Estás judío, hermano. Y hay cristianos que pierden su identidad por buscar otra. ¿Cuál es el afán? Yeshua, Yehimaniaka, no sé qué. O sea, resulta que si no oro en hebreo, el Señor no me escucha. Resulta que si no oro el Padre Nuestro en hebreo, el Señor no. Mi madre, ¿en serio? ¿En serio? Para empezar, el Señor Jesús hablaba era griego y el Nuevo Testamento todo se escribió fue en griego. Todo en griego. O sea que el Padre Nuestro en hebreo no suena muy bacano, yo lo he escuchado. Pero ese no fue el que oró el Señor Jesús. 2 o 3 palabras narra la Biblia que el Señor Jesús dijo en hebreo. ¿Cuál? Eloí, Eloí, lama sabactani. Eso es hebreo, aunque lo pronuncie mal, ¿no? Eloí, lama sabactani. De pronto por ahí sí, ¿no? Los efectos ya saben por qué. Talita Kumi, cuando le dice a la niña que se levante. Talita Kumi. ¿Y cuál otra? De pronto por ahí otra que se me escapa. Fueron las únicas palabras en hebreo que el Señor decía. Porque entre otras cosas el hebreo era su idioma natal y era diciéndole al papá, Abba Padre, por ejemplo, Abba, que es una redundancia, porque Abba es papito y padre, papito papá, papito padre, sí, algo así. Entonces no podemos perder la identidad como cristianos, no la podemos perder. Y aquí en Mateo 8:29 vemos cómo hasta los demonios reconocían la identidad de Jesús. Recuerda la historia de los endemoniados gadarenos, de Gadara, no los ganaderos, los de Gadara, 2, para llenar un matrimonio, no dice ahí. Pero resulta que el Señor Jesucristo
hacen ellos una liberación, pero antes de eso, el Señor Jesús no dijo, a ver, ¿dónde están el par de joyas? Angelitos, véanlos aquí, a ver, arrodíllense que los voy a liberar. No, fueron ellos los que identificaron al Señor. Hasta el diablo reconoce al Señor, hasta el diablo sabe la identidad de Jesús. ¿Cómo voy yo a perder mi identidad en Cristo? Ya les digo para qué es tan importante. Ya hemos hablado de la terrenal, vamos en la espiritual. La espiritual es esa. Los demonios me tienen que reconocer. Este es hijo de Dios, con este no nos metamos, vámonos más bien. Este es hijo de Dios, no le causemos más problemas a este que usted y yo sabemos, y Sati sabe cuál es el poder de Dios. Este es hijo de Dios. Y eso es lo que nos da la identidad espiritual. Que en el ámbito espiritual, usted y yo nos convertimos en alguien que intocables. Amén. No lo están creyendo. La única forma en que el enemigo te toque es por medio de ¿qué? Por medio de que el Señor diga, está bien, tócalo. Te doy permiso, pero no me le quitas la vida. Acábale lo que quieras. Dios nos libre, Señor, que cuando otra vez suceda lo que sucedió en Job 1 y 2, esa conversación cósmica que hubo en el cielo, no se acuerde de mí el Señor. A veces es bueno portarse mal un poquito, no mentiras, eso no quiero registrar, eso lo editamos. Porque ¿qué llevó al Señor romper el cerco de protección sobre Job? ¿Qué lo llevó? Las cualidades de Job. Un hombre recto, perfecto, apartado del mal, temeroso de Dios. 4 cualidades tenía en Job 1. Cuando lo ve, ¿qué haces por aquí, Sati? No, vengo a dar vuelta a la tierra, nada que hacer. ¿No has considerado a mi siervo? 5. A mi siervo Job, hombre recto, temeroso de mí, apartado del mal. No, ¿en serio? ¿Y qué le dice Satanás? Pero eso es porque tú lo quieres, lo proteges y lo cuidas, pero préstamelo media hora para que veas. Bueno, cuando te lo presto, un mes te lo presto. ¿Qué fue lo que más o menos duró la prueba de Job? Un mes más o menos, 40 días. ¿Y cómo hace Satanás? Y baja y trabaja. Pero es la única forma en que esa identidad espiritual es permitida que el diablo la vulnere, cuando Dios lo permite. Por lo demás, si yo soy un hijo de Dios, tengo que estar en ese mismo estado. ¿Cuál? Yo soy un hijo de Dios. A mí no me puede pasar esto. Yo no puedo permitirme esto. Que viene el fracaso a mi vida, está bien, lo asumo, miro qué hago, pero no me voy a quedar en el fracaso. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios. Si viene algún tipo de enfermedad, no que sea mi vida, que puede venir, vuelvo y le digo, el problema es que no nos podemos quedar ahí. ¿Por qué? Porque no puedo perder mi identidad. Para eso es que me sirve la identidad de Cristo. Amén. La identidad que no podemos perder. Entonces, somos hijos e hijas. Toda la humanidad es creación, pero no alcanzan a esa identidad. ¿Cuál? De hijos e hijas. No, lo dice muy claro Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, primera condición, ¿cuál? A los que le reciben a Jesucristo. ¿Usted ya lo recibió? ¿Usted ya lo recibió? Amén, amén. Mínimo usted, todos aquí no nacimos en esta iglesia, venimos de otras iglesias. ¿Alguien hizo acá la famosa oración de fe? Esa que nos dirigían, que no es tan bíblica, digamos, pero... Y en una parte de esa oración dice, y hoy te recibo como mi Señor y Salvador personal. Yo la hice y la dirigí muchas veces, porque la iglesia donde estaba era parte de la consolidación. A ver, cierre los ojos, y el man endemoniado hasta las... Cierre los ojos y diga, yo soy, y te pido perdón, y hoy te recibo como mi Señor. Y salía y seguía más endemoniado. Pero yo le hice hacer la oración de fe, pero digo que no es tan doctrinal que diga. Pero ya todos lo recibimos, amén. ¿Qué más otra condición? Dice, y a los que creen en que en su nombre, ¿qué significa el nombre de Jesús? El Salvador, Jesús el Cristo, el Mesías, el Salvador. Entonces, lo primero recibirlo, lo segundo creerlo. Yo creo que todos ya cumplimos esa condición, ¿sí o no? Todos ya vamos bien, todos saben qué significa el nombre de Jesús, amén. Y a veces usamos esa muletilla como en los polvos mágicos. En el nombre de Jesús. Ay, ya, se van a dar todas las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente en el nombre de Jesús. Si yo a todo el Señor, dame la whiskería que quería, Señor, y para vender alcohol y todo, en el nombre de Jesús. La palabra clave no funciona así. No funciona así. Amén. Porque el mismo Jesús lo enseñó. Todo lo que quieras pedir al Padre en mi nombre, Él los dará. Y ese todo es bajo la voluntad del Señor. Bueno, ya me estoy desviando. Usted me hace desviar de la enseñanza. Entonces, ¿qué? Esas dos condiciones, recibirlo y creerle.
A esos son a los que el Señor les da la nueva identidad. ¿Cuál es esa nueva identidad? Sos hijo e hija de Dios. Amén. ¿No les alegra eso? A mí sí. Amén. Mi madre, Padre, despierta. Oye, tú que duermes. ¿Qué me otorga esa nueva identidad? 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas viejas, pasadas ya fueron, mas todas son hechas ¿qué? Nuevas. ¿A quiénes? A los que estamos en ¿quién? En Cristo. Eso nos da la nueva identidad, una nueva naturaleza. El que robaba antes deje de robar, dice el apóstol, le escribe el apóstol de parte de Dios. El que decía mentiras, deje de mentir. El que no venía a la congregación, deje de faltar. Eso no lo dice, pero otra versión que es la que ustedes no leen. Hay que leer Biblia, iglesia, por favor. Una Biblia no les quita eso. Dice que la nueva identidad me otorga ¿qué? Una nueva naturaleza. Nueva criatura soy. Amén. Todo lo pasado quedó allá. Todo lo pasado quedó allá. Me acuerdo una ocasión que veníamos de un encuentro por allá en estos pueblitos cerca de Bogotá. Y venían conmigo unos 60, 70 hombres. Obvio, no en el mismo bus, sin derecho a calambre, ¿no? Y resulta que en una parte nos paró la policía, también yo les contaba esa historia. Y venía uno en especial, pero lleno de gozo, de alegría. No tengo ni idea cuál había sido su pasado, pero venía contentísimo de esa nueva naturaleza. Habíamos tenido bautizos allá en una piscina que había en el lugar. Y el hombre folclórico, eso venía cantando y las que no se sabía se las inventaba, y los carros del faraón, venía contento el tipo. Y eso nos llena a nosotros de gozo. Y se hizo el ejercicio, qué bendición. Amén, que le doy a por ahí unos 20 años. Y resulta que cuando nos para la policía, bajan todos, y el policía, los agentes, a ver, que una requisa, todos tan amables que son ellos, si hay policías también, Dios nos perdone. Y resulta, y todos amables, y le dicen a él su cédula. Y él todo, sí, no, mi cédula, yo no traje mi cédula. ¿Cómo no traje su cédula? No, yo no la traje, ¿para qué? ¿Y para qué necesita mi cédula? Contra el carro, me acuerdo mucho. Y decía, ¿para qué necesita mi cédula? Y el policía le decía, para ver sus antecedentes. Ah, no, mis antecedentes quedaron en esa piscina allá donde me bautizaron. Todo lo quedó allá, mi hombre viejo. No moleste, vale. No, venga, gente, venga, le explicamos. Nosotros somos cristianos. Ya, porque le iba. El hombre, mire, la tenía clara. La tenía clarísima, que mientras se sumergió en la piscina, que esa sumersión dura no sé, 5 segundos. Más no aguanta, ya no es bautizo, ya es suicidio, mi madre. Ya es homicidio, a uno como pastor. Revive, Señor, ayúdame. Y resulta que el hombre la tenía clara, que cuando se sumergió, todo su pasado quedó en ese acto. Y cuando emergió, que eso significa nacer de nuevo, él era un hombre nuevo. La tenía clara, casi se gana un bolillazo, pero la tenía clara. Nosotros a veces no, a veces creemos que podemos cargar con esa vieja naturaleza, y no se puede hacer así, porque de modo tal que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La pregunta del millón es, que se la hice a los de las 9 también: ¿usted está en Cristo? Usted está en Cristo, habita en Cristo, vive Cristo, respira Cristo, sin religiosidad, sin fanatismo, sin legalismos. ¿Usted está en Cristo? Yo sí, amén que sí, amén. ¿Qué dice en Romanos 8:18? Dice lo siguiente: y si hijos, mire, ya desde entrada ya nos identificó, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. De entrada en el texto, el apóstol fue revelado, y si hijos, yo con eso tengo para hacer un devocional, con que el texto bíblico empiece, hijo mío, ¡wow! Con todo lo que abarca, con todo lo que significa que Él me llame hijo. Y todo lo que me demanda. Si el padre me llama hijo, yo me tengo que portar como hijo y verlo como un padre. Entonces, de entrada aquí, mire, Romanos 8:17 dice que nos otorga una identidad espiritual, que es lo que he venido diciendo. Una identidad espiritual. No funcionó. Entonces, esos lugares espirituales a mí me dan unas garantías muy grandes, créanme. Créanme, porque cuando yo espiritualmente soy reconocido en el ámbito espiritual,
que existe, que muchos lo obvian. ¿Han escuchado ese cuento que dice que no hay que creer en brujas, pero que las hay, las hay? Es verdad, hay un ámbito espiritual. ¿Qué dije mal? Dije bien espiritual. Hay un ámbito espiritual que rodea mi vida, que me pertenece, que existe. No podemos obviarlo. Y ese ámbito espiritual, de las cosas más maravillosas que podemos hacer como cristianos, es que es gobernarlo, es manejarlo, es tener control sobre él. Yo le preguntaba a Miguel en estos días que si él era capaz de peluquearse él mismo. Y él me decía, sí, no, pastor, no eres capaz, hermano. El odontólogo no se puede sacar una muela él mismo, así sea Mr. Bean, si han visto el capítulo. El médico no se puede operar él mismo. Y así una cantidad de profesiones que no pueden hacer algo en su misma humanidad. Los cristianos sí podemos liberarnos nosotros mismos. ¿Sabía usted? Tengo estrés, tengo es 2, tengo es 1, no tengo es nada, ya soy libre en el nombre de Jesús. Ahí le boté, un momentico, ya tiene usted la oración para ser libre del estrés. Entonces, cuando usted y yo tenemos autoridad espiritual, porque esa identidad me la da ser hijo de Dios, hay un gobierno, no decreto, y yo decreto, no, usted y yo no decretamos nada, pero sí podemos declararlo en el nombre de Jesús o con lo que está en la Biblia. Yo les he dicho, cuando a mi hija le dan crisis muy fuerte, yo declaro la palabra que Dios me dio para mi hija. La declaro, la recito y aún con ella le reclamo al Señor, Señor, tú me lo dijiste, en el Salmo 1:3, tú me lo dijiste. Y usted se imagina la cara del Señor, ay, mi madre, ¿verdad? Está bien, José, perdón, se me ha olvidado. No, tú me lo dijiste porque al enemigo también hay que recordárselo. Recuerda cómo fue que Jesús confrontó al enemigo. Escrito está. Las 3 veces le dijo, no, porque escrito está. Y el diablo queriéndolo poner a dudar de su identidad. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Yo sí lo puedo declarar. Y eso me lo da, ¿qué? Una identidad espiritual. ¿Recuerda la identidad espiritual que tenían Pedro? Cuando se los conté hace muy poco, cuando Simón Tamariz, cuando Simón el mago, le dijo, venga Pedro, yo quiero que usted me venda esa unción que tiene. Reconocía una autoridad espiritual. Reconocía que Pedro gobernaba un ámbito espiritual y lo quería para él. ¿Recuerdan que Pedro lo regaña? ¿Qué te pasa? Vete a España, sigue de mago. Resulta que nosotros, cuando reconocemos en nosotros esa identidad espiritual, todo el ámbito espiritual lo reconoce también. Este es hijo de Dios, esta es hija de Dios. Y fue lo que Dios me dijo cuando me casé con Cata. Cuando Dios me casé con Cata, Dios me dijo así, en una oración me dijo, y ten cuidado, porque te estoy entregando una de mis hijas, y una de mis hijas me la cuidas. Mi madre, en el cual me metí, a ella no le dijo lo mismo. Ten cuidado que te casaste con uno de mis mejores hijos. Tenemos una identidad espiritual, y en el ámbito espiritual cobra mucho valor, amén. En Hechos 19:15, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y esta habla de una historia de un hombre, Bar Jesús se llamaba esta perra, se las daba de liberador de demonios, del exorcista 3. Y resulta que fue a echar fuera un demonio de una persona, y el demonio ya todo listo para salir y dice, un momentico, ¿y usted quién es? Bar Jesús. ¿En serio? Pues yo conozco a Jesús, conozco a Pablo el apóstol y en él reconozco una identidad espiritual, pero a su merced no lo conozco. Y dice la Biblia que lo empelotó y lo cascó y lo mandó a la casa en pelota y cascado, porque no había autoridad espiritual. Eso me da mi autoridad espiritual. Que el enemigo diga, usted cuando ore por una liberación, que eso lo puede hacer. Los cristianos podemos, eso es lo que nos da una identidad espiritual. ¿Cuál? Yo en el nombre de Jesús reprendo este espíritu de su hijo. En el nombre de Jesús. La mayoría de cosas que vimos son espirituales, en una gran mayoría. La pereza, el sueño, el ocio, el cansancio, el estrés, la tristeza. Eso es un ataque espiritual. Y usted lo puede reprender, claro que lo puede reprender. Pero imagínense, en el nombre de Jesús yo te reprendo, pereza de mi vida. Y que la pereza le diga, a Jesús conozco, a Pablo también. Véngalo, arruncho, no moleste que usted no. Le fue bien, ¿no?
Le fue bien, qué belleza. Mateo 6, 25, 32 nos narra uno de los eventos donde el Señor Jesús más nos lleva a trabajar. Mirad las aves de los cielos, mirad los lirios del campo. Las aves no siembran, no guardan, no almacenan, no negocian, mucho menos trabajan, pero mi Padre les da de comer todos los días. Miren los lirios del campo, que no se siembran, nadie los cuida. Y nadie, ni siquiera Salomón, se va a vestir con tanta belleza. Ahora pregunten ustedes qué han de comer y qué han de vestir. No, busquen primero el reino de Dios, su justicia, y todo lo que ustedes necesitan les será añadido. Amén. Esto es lo que está en donde Mateo 6:25. Y esto que me habla a mí, me habla de una cobertura. Mi identidad espiritual me da cobertura, no la que está vendiendo por ahí un famoso, entre comillas, apóstol por ahí en Miami, que está vendiendo cobertura. No le voy a decir quién, usted sale comprándola. No, ¿qué es cobertura? Alguien ya casi no se usa, el cobertor, ¿sí? Las mamás de la vieja guardia saben que era un cobertor y lo querían, y todavía por ahí hay uno que otro con 80 huecos, 30 coseduras, pero el cobertor existe, el cobertor. Hoy le dicen algo más fino, la colcha, ¿sí? El peluito, no sé cómo le digan, pero es el mismo cobertor que huele a lo mismo, berrinche que parece. Se ríe porque tiene su cobertor. Y la palabra cobertura viene de algo que me cubre, algo que está sobre mi vida, algo que me guarda, algo que me quita el frío, algo que me esconde, algo que me tapa. Esa es la cobertura. Y aquí la vemos ¿en qué? En Mateo 25. El Señor tiene esa cobertura porque somos ¿qué? Hijos. Y si ustedes, siendo malos padres, dice el Señor, si su hijo le pide una pescado, no le da una serpiente, y un pan, no le dan una piedra, ¿qué más hará Dios con ustedes? Si son hijos. Si son hijos. Amén. Eso es cobertura, hay provisión, hay protección. Viene algo especial. Pastor, pero entonces, ¿por qué me enfermé? Ay, sí, tienen que orar un poquito más. La enfermedad puede venir por muchas circunstancias. Por pecado, por generacionales, porque el Señor te está probando, porque te descuidaste el cuerpo. No tantas cosas se pueden dar a la enfermedad. Ahí donde uno tiene que ver al Señor, ¿por qué este aguijón? Quítame este aguijón. Y el Señor le va a decir de pronto, te va a revelar, porque estás pecando, porque te estoy probando. Esta enfermedad no es para muerte, es para que mi gloria esté en tu vida. Amén. Entonces ahí viene lo que es la protección de parte de Dios. ¿Por medio de qué? De mi identidad espiritual. De mi identidad espiritual. El Señor Jesús lo dijo en otra manera. Dijo, mis ovejas oyen mi voz, me reconocen y vienen. Mis ovejas, dijo el Señor. Las que no hacen parte de ese rebaño están perdidas. Están perdidas. Entonces es tan importante esto de la identidad espiritual. ¿Qué más nos da la identidad espiritual? Dice en Juan 10:27, dice, está hablando de eso. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén y amén. ¿Qué nos da la identidad espiritual? Nos da pertenencia, le pertenecemos a Dios. Amén. Amén. Yo porque soy tan animado, ustedes están como redarguidos, como que yo sí soy cristiano. A lo bien, tienen cara de, voy a tocar predicar así para nada. Y entonces resulta que eso me da, ¿qué? Me da pertenencia. Yo le pertenezco a Dios y lo que es de Dios nadie lo arrebata, ni la enfermedad, ni la muerte, ni tentación. Nadie lo arrebata así venga. Porque en toda tentación, dice la palabra, el Señor también da ¿qué? La salida. Porque así se nos está diciendo alguien que pertenece. He tenido 3 quiebras financieras. ¿Por qué? Dios y sus historias. Dios y sus ocurrencias conmigo. De las 3 he salido mejor. De las 3 he salido igual de bendecido. De las 3 he salido fortalecido. Mi fe no es la misma al de la primera, al de la tercera no es la misma. Ya soy más fuerte. Sé que vendrá una cuarta, una quinta quizás. Pero usted cree que yo ya tengo identidad. Que venga, ojo, no te estoy retando, Señor, no tentarás al Señor tu Dios, ni loco. Señor, ya me escucho y quedó grabado, papá. Pero mi identidad me permite estar más fuerte. Mi identidad me hace que yo pertenezco a Él y que nada me va a arrebatar.
que nada me va a arrebatar. Y como siempre lo he dicho, duele mucho. Y en estos días que murió este famoso predicador americano, John MacArthur, estaba leyendo frases de él. Y decía una muy poderosa, quizás no la recuerdo tal como la escribió, pero decía: la muerte es el pasaje más bonito a encontrarse con Jesús. ¿Que le temes a la muerte? En estos días hablamos de eso, ¿no? Quizás ya no le temo a la muerte. Un cristiano ya no tiene por qué temerle a la muerte. Quizás a la manera de morir, sí. De pronto, que me corriste esa almohada, o que ese cable tenía más voltaje. Cosas como esas. Pero ya en realidad, si yo soy un cristiano, si tengo clara mi identidad, si mi identidad ya me dice que cuando yo fallezca, cuando yo muera, lo que voy es para el cielo con el Señor, que pase lo que pase. No tengo afán tampoco, ya dejé el afán, que lo tenía antes. Pero entonces, cuando yo pertenezco, como es el Señor, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y vienen a mí, les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las va a arrebatar de mi mano, porque aparte esos son de Dios, que es mayor que todos, y nadie quita. Esa oración es poderosa sobre los hijos. Nadie los va a arrebatar, ni las drogas, ni el alcohol, ni los vicios, ni la maldad. Nadie los va a... ¿Por qué? Porque ya son de Dios. Están bajo una cobertura, pertenecen a Dios. ¿Qué más me da? La identidad en Cristo me da seguridad. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido a the world. Yo he vencido al mundo. El Señor a veces habla en inglés, una quieta. Tenía el don de lenguas. Y resulta que la seguridad es algo que necesitamos usted y yo, porque la seguridad me trae ¿qué? Paz, descanso. Si yo tengo mi identidad en Cristo clara, fortalecida, tengo la seguridad de que Él me va a bendecir. Y eso me trae ¿qué? Paz. Porque lo contrario me trae zozobra, estrés, depresión, tristeza, angustia, afán, error. Porque si yo no descanso en Dios, es decir, Señor, como decimos popularmente, coloquialmente, Señor, que sea lo que tú quieras, que sea tu voluntad. ¿Han orado así de pronto? Yo descanso, Señor, este es tu asunto, esto es lo que sucede, cada nada se me cae la pila, Señor, pero que sea tu voluntad, que sea lo que tú quieras. Ahí que hay descanso. Yo suelto, yo me libero, duermo bien, como bien, vivo bien. ¿Por qué? Porque tengo la seguridad en que soy un hijo de Dios, en que Dios es mi proveedor, Dios mi sanador, mi restaurador, mi protector, mi vengador. Ese es mi Dios, yo soy hijo de Él. ¿Cuál es el problema? Eso me trae paz. No quiere decir que a veces no me alborote, claro que a veces me alboroto, pero de inmediato el Espíritu viene y me recuerda que Él está trabajando en ese fruto en mi vida. ¿Cuál? Paz. Que sobre cualquier cosa, sobre cualquier catástrofe que el mundo me quiera poner, el Señor entra y me dice: no te preocupes, yo lo voy a solucionar, yo tengo todo bajo control. No hay lío con eso. Amén. Entonces es muy importante. ¿Qué más me da? Mi identidad en Cristo. Marcos 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Me da algo que se llama unción, poder. En serio, ¿alguno de ustedes tiene alguien o conoce a alguien que esté enfermo y se ha atrevido a ir a orar por esa persona? O usted mismo, a mí me ha pasado. Yo tengo la convicción de que mi esposa tiene el don de sanidades. Cada meja sana, algo pasa, ¿no? No le van a decir el delito del Facebook. No, ¿a qué hace referencia a esto? Yo a veces siento algo en mi cuerpo y oro: Señor, yo en el nombre de Jesús pido, quítame este dolor, quítame, Señor. Y pasa, y me hace: uy, Señor, yo soy de power, yo tengo el poder. Ahora usted vaya y ore por el enfermo. Yo ya les he dicho, he ido a orar por 3 o 4 enfermos, ya 3 se murieron. Yo no puedo hacer más. Yo voy de esa, yo digo: Señor, que sea tu voluntad. Como orábamos ahorita por Andrés, es la voluntad de Dios, pero clamamos misericordia, Señor, que tu misericordia alcance, que este tiempo sea para la bendición, que sea para el testimonio. Pero así como he orado en un encuentro, me acuerdo mucho que oraba por 2 personas a la vez. Yo me acuerdo con las 2 manos, y en ese show que a veces se da en estas reuniones,
Y ellos me decían al final y me agradecían ellos que habían sido sanos, y yo no me creía la historia, Pero Dios lo usaba de cuando en vez, lo hace de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Usted oraba por un enfermo, porque cuando yo me identifico como un hijo de Dios, el Señor te respalda. En todo, en el don de milagros, en el don de la palabra, del evangelismo, en orar por los demás. Aquí dice, aquí nos habla de algo muy especial, dice, a los que sí, y las señales seguirán, ¿a quiénes? A los que creen en mi nombre, reconociendo que yo soy Jesús, el Mesías, el Salvador, echarán fuera demonios, que era lo que yo les decía, orar por reprender un espíritu demoníaco alrededor mío. Pero vuelvo y les digo, no un espíritu demoníaco súper, mejor dicho, es que esto necesita 3 días y el exorcista, no. La pereza, sueño, el cansancio, el estrés, eso tiene un ámbito espiritual también, un dolor estomacal, ¿sí? Hablarán nuevas lenguas y habla de la capacidad que yo voy a tener de que lo que diga lo van a entender. Aquí no habla, salta la banda, no, eso no habla de eso. Amén. Habla de que cuando yo hablo, mi denuedo, que Dios pone denuedo, que es autoridad, pone palabra de sabiduría, esas nuevas lenguas las personas no lo van a entender. ¿Cómo habla de bueno? Pero es el mismo que echaba chistes verdes, pero bueno, desgracia. Habla bien, tiene una nueva manera de expresarse, tiene una nueva manera de decirlo. ¿Qué más dice acá? Tomarán en las manos serpientes. No habla del gota a gota, necesariamente. Porque si no diría culebras, ¿sí? No habla sigue hablando de la misma autoridad espiritual, sigue hablando de esas situaciones de riesgo en el que a veces estamos, pero como tenemos la identidad en Cristo, no nos van a hacer daño. Alguien estaba en momentos de riesgo, yo estaba en momentos donde alrededor mío están atracando, y hablo, Señor, en el nombre de Jesús, cúbreme, Señor, guárdame, protégeme, hazme invisible, Señor, por favor, hazme invisible. Pero hay que saber orar, ¿no? Cierta ocasión que cometí una infracción de tránsito y estaba recién converso y no sabía orar mucho. Y cuando vi por el espejo que y ahora qué hice, claro. Venía hablando por celular. Y yo sabía que era el número. Y mientras parqueaba el vehículo, mi oración era: Señor, haz justicia conmigo, haz justicia. Confundí justicia con misericordia. Casi nada, ¿no? El Señor, justicia, haz justicia. Tú eres un Dios justo. Justo, listo, hagámosle el parte a bebé. Me hicieron el parte. Y yo arrancaba con el ticket en la mano y decía: Señor, no existe justicia. Como 3 años después vine a entenderlo. Ya lo había pagado, digamos. Hay que saber orar. ¿Qué más nos da? La identidad en Dios. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sobre quién viene el Espíritu Santo? Sobre los que reconocemos somos hijos de Dios. Amén. Es fuerte el Espíritu Santo. Déjame sufrir. Eso es puro. Lo digo abiertamente. Nunca fui, gracias a Dios. No estaría aquí hablando portugués años. Nunca fui por allá. Pero aquí lo que habla es de la importancia de que nosotros debemos tener, de que el Espíritu Santo solo viene a los que nos identificamos como hijos de Dios, porque si no, no seríamos hijos de Dios, no reconoceríamos a Jesús. Pero cuando el Espíritu viene a nuestra vida, ahí viene poder, capacidad, unción, en la palabra. Vuelvo y les digo, o sea, hay una cantidad de beneficios en tener la identidad en Cristo Jesús. Amén. No la perdamos. Iglesia, miren, todo esto lo resumimos con estas conclusiones. Juan 1:12 dice, ya lo leí, 1 Juan 3, anótelo si quieres. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo ha conocido a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y semejantes a Él, porque le veremos tal y como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo para resumir una sola frase. ¿Cuál? Somos hijos de Dios. Amados, somos hijos de Dios. Entonces, cuando venga algo en tu vida, algo que atente contra tu identidad en Cristo, no te lo permita. Recuerda esa frase sobre cualquier otra cosa. ¿Cuál? Yo soy hijo de Dios. A veces con la pastora la decimos, no nos olvidemos, somos hijos de Dios, para bien o para mal, no para bien o para mal, sino a veces el pecado va a venir, la tentación va a venir,
Y ahí es donde tú tienes que decir que, un momentico, yo soy un hijo de Dios. Mi identidad es ser hijo de Dios, no me lo puedo permitir. Ese programa ya no me lo puedo permitir. Ese tipo de música ya no me la puedo permitir. Este tipo de amistades no me las puedo permitir. Este chat ya no me lo puedo permitir. Esto que veo en internet, esto que leo. ¿Por qué? Porque soy un hijo, una hija de Dios. Amén. Y eso cambia mi entorno en todos los aspectos. Como cuando alguien renuncia a su patria potestad, a su patria. Está renunciando a su identidad. En estos días que hay tanto alboroto en el gobierno, hablaban de un hombre que teniendo nacionalidad americana, tenía que renunciar para posicionarse en un puesto que le había ofrecido el presidente. Renunció a su nacionalidad americana, lo pusieron en el puesto, duró 3 meses y se quedó sin el puesto y sin la nacionalidad por haber renunciado a su identidad. Por haber renunciado a su identidad. Es un ejemplo burdo quizás. Identificarme como hijo quizá me cierre puertas terrenales, pero te va a abrir las más importantes, adelante. No necesita usted mandarle a decir, yo soy de Cristo, vivo en Cristo. Yo tengo como 20 de esas. Pero no se necesita de eso, se necesita es que usted lo tenga claro en el ámbito espiritual. Cuando venga la prueba, cuando venga la necesidad, cuando venga el tiempo difícil, cuando venga el enemigo a acusarte por un defecto, por algo que hiciste en tu pasado, por algo que te has permitido, cuando venga el mal a tu vida, cuando venga la prueba, cuando venga la circunstancia complicada, cuando vengan esos tiempos en que nos mueven el piso, no te olvides de quién somos hijos, no te olvides de quién sos hija. No te olvides quién es nuestro Padre, porque si usted y yo tenemos clara esa identidad, mi madre no le va a pasar mayores cosas que las que le deben pasar. Amén. Amén. Enseñanza dada, enseñanza aprendida. Amén. Recordaron algo. Yo sé que para muchos de ustedes están en recorderes de que ya no sos un aguilucho en un galpón de gallina. Ya no pierdas la identidad. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Amén. El enemigo, por medio de tus errores, tratará de anular tu identidad. Pero a pesar de todo, sigue siendo hijo. Recuerde eso. El diablo, la primera tentación que le puso al Señor Jesús fue esa. Duda de tu identidad. Si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, convierte. Si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. Y llevada a nuestro diario vivir, es lo que a veces nos pone delante. Y también dudas de tu fe. Si soy hijo de Dios, ¿por qué me pasa esto? Si soy hijo de Dios, ¿por qué me falta esto? Si yo soy una hija de Dios, ¿por qué mi matrimonio es esto? Ahí ya tienes que entrar a una relación más profunda. Pero no dejes que el enemigo ponga en duda tu identidad. ¿Qué es lo primero que hace? Ponga en duda tu identidad. Autopercíbete como un hijo de Dios. Vive como un hijo de Dios. Como una persona salva. Y eso te va a blindar de muchas cosas. Se los digo yo, que constantemente, obviamente quizás por nuestra asignación como pastores, el ataque es más fuerte, pero nunca sobre cualquier pastorado, ingeniero, doctor, lo que seas, nunca va a eso ser más importante que reconocer mi identidad. Claro, yo soy un hijo de Dios. Y el Señor me va a bendecir. Estoy en sus planes, estoy en su propósito. Amén. Así que esta mañana esa era la enseñanza que Dios ponía a repetir a la iglesia. Volvió a repetirme, ya la había enseñado de otra manera. Quizás con textos bíblicos muy parecidos, pero lo importante es que haya quedado grabada. Cierre sus ojos, lo invito a que oremos, a que terminemos este tiempo, porque esta mañana van a ser renovadas esas asignaciones que Dios nos ha dado. Cada persona que ha venido a este lugar, cada persona que está conectada por su dispositivo, cada persona que va a ver esta enseñanza en diferido, amén, pido a Dios que quede grabado en su mente. Con el solo título tienes para gobernar muchas cosas. Si eres hijo de Dios, vamos, pregúntate esta mañana. No dejes que el enemigo sea el que lo pregunte, ni tu error, ni tu fracaso. Tú mismo hazte esa autoevaluación. Tú mismo pregúntate: ¿soy hijo de Dios? ¿Soy una hija de Dios? ¿Me he portado como tal? Aún hay cosas en mi alrededor, en mi entorno, en mi trabajo, en mi vida que me ponen en duda de que voy a ser bendecido, bendecida, de que el Señor tiene algo especial para mí, de que esto que estoy viviendo es una circunstancia que Dios tiene bajo su control.
de que Él no me ha abandonado. Aún si lo que estás viviendo es por pecado, los hijos de Dios a veces también pecamos. El apóstol Pedro lo dice de otra manera. Y no es que la Biblia se contradiga, pero si nosotros no tuviéramos a Jesús, si no tuviéramos abogado para con el Padre, pecar no sería una posibilidad de nosotros. No quiero decir que peques porque tienes abogado, no. A donde quiero llegar con esto es que algo que te va a reconocer como hijo de Dios es eso, reconocer que he pecado, que he errado y que tengo abogado, que hay un solo hombre mediador entre Él y mi pecado, y se llama Jesucristo. Y eso solamente lo tenemos los hijos de Dios. Pero deja de pecar, como le dijo el Señor a la mujer aquella. Vete y no peques más, por favor, para que no vengan cosas peores a tu vida. Vete y no peques más. Así que esta mañana, iglesia, si habías tenido problemas de identidad en Cristo, no las terrenales, el mundo quizás te seguirá llamando como te llamaban, hasta con apodos, nombres, sobrenombres. El carealgo, el no sé qué, el hijo del carpintero, el hijo de María, como le decían a Jesús. Hasta ahí no reconocían esa autoridad espiritual, esa identidad espiritual. Pero es Pedro el que lo dice: tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, el Salvador. Y como lo dice Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron y los que creen en que Él fue el Salvador, en que Él es el Salvador, en que Él es el Mesías, el escogido, el ungido, ellos son los que tienen el privilegio de ser llamados con esta nueva identidad, hijos de Dios. Así que esta mañana, iglesia, celebremos esto. Dale gracias a Dios. Dile al Señor: gracias porque me escogiste, Señor. Quizás no lo había entendido bien, Dios. Fuiste tú el que me escogió, yo no te escogí a ti. Fuiste tú el que me trajo a buscar de ti, a encontrarme contigo, a darme esta nueva identidad. Y si alguno en este lugar está todavía teniendo luchas con su hombre viejo, con su pasado, con pecados, hábitos, malos hábitos obviamente, este es el momento de pedirle al Señor que renueve tu identidad, que estás decidida a nacer de nuevo, a empezar de ceros, a que se cumpla lo que está en la palabra. Aquí todas las cosas que ya pasaron son viejas, quedaron atrás. Ese es tu endeavor, tu pasado. No hay quien te acuse, el Señor Jesús lo dijo, la palabra lo dice sobre el Señor. Él exhibió públicamente en la cruz del Calvario toda el acta de decretos que te habían dado una mala identidad: pecador, abusador, grosero, tomatrago, mujeriego, altanera, grosera, rebelde, vulgar. Esa era tu identidad anterior. Pero esta mañana renuévala. Esta mañana ve a la presencia del Señor y del Señor: yo renuncio a mi pasado, yo renuncio a mi antigua identidad y te pido cancélala, Señor. Yo decido una vez más nacer de nuevo, Señor, empezar contigo. Yo recibo esa nueva identidad, dile. Yo recibo esa identidad de hijo e hija, con todo lo que eso me bendice y me demanda, con todo lo que eso trae sobre mi vida: cobertura, bendición, autoridad, unción, un lugar, un reconocimiento espiritual. Dile esta mañana: Señor, yo te pido que esa nueva identidad quite de mí toda inseguridad, toda tristeza, todo desazón, toda zozobra que ha traído el futuro a mi vida. Porque como hijo e hija tuya, esta mañana yo debo entender que te pertenezco, que mis planes están en tus manos porque eres tú el que los has escrito, que tu voluntad sobre mí, tal como está en la palabra, es buena, es agradable, es perfecta. ¿Qué cosas de bien tienen para mí, no de mal? ¿Qué cosas de bien has preparado para mi vida, mi entorno, mi familia, Señor? Porque soy tu hijo, soy tu hija. Te pertenezco, Señor, y te acepto como mi dueño, como mi Señor. Dile esta mañana a Dios cuál es tu intención. Si lo entendiste, díselo, iglesia. Dile: Padre, hoy te pido perdón porque había venido trabajando en una doble identidad, Señor.
Me había permitido, Señor, el pecado, la mentira, Señor, malos hábitos, cosas de mi pasado, costumbres de mi pasado, Señor, que no te honran, que no bendicen tu nombre en mi vida. Pero esta mañana he entendido una vez más, Señor, que soy un hijo, una hija tuya, que te pertenezco, que tú eres mi Padre, que en ti tengo provisión, sanidad, restauración, restitución, que en ti tengo un llamado, que en ti tengo unción, que en ti hay cobertura para mi vida, para mi protección, que así yo tenga las pruebas, que así atraviese el valle de sombra y de muerte, Señor. Tú estás conmigo, soy tu hijo, soy tu hija, que no me sueltas, ni aún en los momentos más oscuros de mi vida me has soltado, Señor. Y eso me lo da mi identidad en ti, Señor. Hoy me reconozco y hoy me autopercibo. Y hoy me reconozco como una hija tuya, como un hijo tuyo. En el nombre de Jesús, dile: tiembla infierno, tiembla Satanás, porque no te puedes meter con un hijo de Dios, con una hija de Dios. No te puedes meter con mis hijos, no te puedes meter con mi entorno, porque yo soy de Cristo, porque yo le pertenezco. Y porque así como los pueblos de la antigüedad temían al nombre de Jehová, sé que tú le temes, sé que tú eres reprendido con el solo saber de que yo tengo una identidad en Cristo Jesús. Así que esta mañana, iglesia, llénate de esa identidad. Echa fuera todo temor, echa fuera toda tristeza, echa fuera todo desazón, toda zozobra en tu vida. Échala fuera, porque hijos e hijas somos, porque hay provisión, cobertura, protección en eso. Dile: Padre, gracias, gracias, Señor, gracias, Padre amado, porque soy tu hijo, soy tu hija, porque tú me bendices, Señor, porque tú has puesto tus ojos en mí, Señor, para darme esta nueva identidad, para darme este nuevo tiempo, esta nueva naturaleza, Señor. Gracias te damos. Vamos, iglesia, dile gracias, Señor, gracias en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque no lo merecía quizás, pero solamente tú quisiste cambiar esa naturaleza en mi vida. Lo necesitaba, Señor. Dile gracias. Esta mañana, Padre, salgo totalmente convencido de este lugar, que soy tu hijo, que soy tu hija, que vienen cosas nuevas para mí, Señor, que no hay nada que me pueda acusar, porque eres tú mi Señor, mi sanador, mi salvador, eres tú mi Padre. En el nombre de Jesús, y la iglesia de Dios dice amén, amén y amén. Señor, póngase en pie, terminamos adorando al Señor, póngase en pie. Despedimos a las personas que se conectaron, sea el Señor bendiciéndolos y sea este mensaje llenando su corazón de su día.